Esta mañana se toma un café con Claudia. Tomás Lin nació en Montevideo en 1950. Es periodista, docente y escritor. Fue profesor de periodismo por más de 25 años y es ganador del premio Morosoli de Plata. Bueno, periodista, profesor, ¿no? Profesor de hace ¿cuántos años haciendo docencia? Como 20. 30, mucho más. 30 y algo. Mucho más, qué maravilla, ¿eh? Bueno, muchas gracias por invitarme a este café. Nos encanta que aparte sea el día que es la fecha de todos nosotros, ¿no? Y creo que también es lindo hacer autocrítica de cómo trabajamos, ¿no? De eso vamos a hablar ahora. Quiero mostrar el libro al que hacíamos referencia recién, el último libro de Tomás, el manual de periodismo. Está buenísimo. En serio, hice como un autoexamen, porque uno va recorriendo y se reconoce en muchas de estas páginas. Yo lo preparé para mis estudiantes, pero me sorprende gratamente que muchos colegas sienten eso, que es bueno refrescar de vuelta lo que ya saben, ¿no? Sí. Pero bueno, ha tenido también respuesta por ese lado. Claro, y además está la esencia del periodismo, pero los diferentes modos de ejercer la actividad que han ido variando por los diferentes desafíos que se han planteado, las redes sociales, la tecnología, eso nos interpela también, ¿no? Sí, yo insisto mucho eso en el manual, lo insisto cuando doy clases, lo insisto cuando discuto con mis colegas. Hay muchísimas cosas que han cambiado en los 30 años que he estado dando clase y en los más de 40 que llevo en el ejercicio de la profesión. Pero hay cosas que son los valores básicos, los valores permanentes, modos de trabajar que no cambian más allá del formato y más allá de que han aparecido nuevos soportes tecnológicos, ¿no? Lo que decían hoy acá, el rigor, el método de trabajo, y es lo que insisto mucho en ese manual. Claro, y además el ejercicio del periodismo tiene que ver mucho con el ensayo y el error. Tiene mucho que ver. Que quizás no pasa en otras profesiones, que uno tiene que ir más a la teoría. Hay que salir a trabajar, hay que equivocarse. Hay que equivocarse y además corremos riesgos siempre. Primero porque tenemos espacios y tiempos limitados, ¿no? Espacio limitado en prensa, tiempo limitado en un noticiero, en un programa periodístico. Segundo, porque tenemos, el programa sale a determinada hora, el diario sale a la calle en determinada hora, la nota hay que ponerla en el sitio a determinada hora. Entonces corremos mucho contra la presión del espacio y el tiempo. Y después corremos también el riesgo de que estamos siempre con esa presión, chequeando fuentes. Algunas, bueno, son fuentes documentales, a veces son personas de prestigio, personas que son protagonistas, a las que les creemos y a veces nos tiran una cáscara de banana. Absolutamente. Entonces sí, es una profesión donde el riesgo del error es permanente. ¿Y por dónde tiene que ir la autocrítica en el ejercicio de nuestra tarea todos los días? Y es permanente, uno nunca queda satisfecho. Yo creo que, estoy seguro, yo lo hago cuando escribo mi columna y estoy seguro que tú lo haces cuando volvés a mirar el programa del día más tarde y te agarrás la cabeza y decís, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice? Eso lo hacemos todo el tiempo. Es natural y es saludable que lo hagamos. ¿Y en lo que hace la ética periodística? Bueno, la ética periodística es parte del método de trabajo, de nuestro rigor, de la seriedad con que afrontamos cada uno de los temas. Yo muchas veces, incluso en la Universidad Católica, yo daba un curso que se llamaba Dilemas de la práctica profesional. No lo llamaba ética, porque yo a veces tengo esa especie de sensibilidad como periodista de que sobre la ética de los periodistas opinan todos los de afuera. Los que tienen miedo de ser afectados porque una noticia o los perjudique o ponga a luz algo que no convenía que se ponga a luz. Esos son los que hablan de ética. Entonces yo muchas veces digo, cuidado, nosotros tenemos dilemas que enfrentar todos los días. Muchas veces la solución a un dilema que se nos plantea hoy no es la misma solución que vamos a dar a un dilema casi similar mañana. Hay muchos matices. Entonces tenemos que ser muy rigurosos. Y eso es lo que va a marcar la ética. ¿Y el manejo de la autocensura?
Bueno, eso ocurre, no es bueno, y también ahí hay un matiz. Una cosa es el grado de responsabilidad que tenemos que tener cuando estamos dando una noticia, y otra es cuando lisa y llanamente no nos animamos a darla, pese a que ya chequeamos, verificamos, estamos seguros de que la información es cierta, pero tenemos miedo a que tenga un efecto que repercuta sobre nosotros. Sobre eso, bueno, tenemos que estar muy atentos, ser muy vigilantes de nosotros mismos, ¿no? Claro, porque hasta dónde informamos muchas veces, ¿no? Pasa mucho con la información policial en los noticieros. Hubo momentos en el gobierno pasado y en este, quizá ahora ha estado gobernado por la pandemia, ¿no? Donde se le cuestionaba a los medios de comunicación el manejo que hacíamos, por ejemplo, la información policial, ¿no? En cuanto a que había cosas que de repente no eran necesarias ni de decir ni de mostrar, que es cierto, pero tampoco hay que dejar de informar. Sí, bueno, ese es todo un tema, y en la información policial, que eso es quizás donde el público es más sensible y a veces más bandido, ¿no? Es el público que se regodea a veces con esa parte más morbosa que pueda tener la información policial, y a la misma vez es la que dice, ¿cómo van a dar eso? ¿No? Pero no, ni apago el noticiero, ni doy vuelta a la hoja, ni nada, sigo mirándolo. Yo creo que la información policial es importante porque es la que da el estado de seguridad que tenemos los ciudadanos cuando salimos a la calle. Si estamos reteniendo o reprimiendo información policial, salimos muy confiados sin saber que hay una realidad que existe, que está. Es verdad que a veces los noticieros, los diarios, pueden caer un poco en el amarillismo. La noticia policial históricamente se prestó para cierto sensacionalismo, ¿no? Y muchas veces por eso mismo dio los mejores cronistas, ¿no? Porque sí, el periodista que se mete en la información policial se mete en la naturaleza humana de fondo, ¿no? Y bueno, hay grandes periodistas que han hecho su carrera empezando con la crónica policial. Recién hablábamos del ranking de la libertad de prensa y de las virtudes del Uruguay, que lo colocan en un lugar muy interesante. Somos los mejores en América del Sur, América Latina. ¿Cuáles son las virtudes que vos le ves al ejercicio de la tarea de todos los profesionales que trabajamos acá en el país, ¿no? Que nos ponen en ese ranking? Bueno, hay virtudes y hay problemas también. Virtudes, yo creo que y esto se vio muy claro ahora con toda esta pandemia, donde la gente necesitó mucha información y tuvo que recurrir a los medios. Y la verdad, yo me sentaba a veces de tarde a ver los noticieros y ver a estos periodistas que están atrás de todo, recorren la ciudad, recorren el país buscando la noticia, tratando de explicar sin horario, sin nada. Uno dice, esa es la pasión del periodismo, ¿no? El problema que estamos teniendo en este momento es que justamente por los desafíos tecnológicos, por los nuevos soportes y eso, los medios están siendo muy sacudidos. El modelo de negocios, es decir, lo que financia, lo que hace posible contar con periodistas muchos y bien pagos, lo que hace posible financiar la logística, la posibilidad de pagar un transporte para llevar a un periodista a un determinado lugar, etcétera, etcétera, está muy resentido. Y eso está afectando la calidad del periodismo. No por los periodistas, sino porque, bueno, la tarea exige determinados apoyos y exige recursos y no los hay, como los hubo quizás en épocas más de oro del periodismo, ¿no? Y creo que es una crisis seria porque los medios no terminan de encontrar cuál es el nuevo modelo de negocios que permita financiar esto. Ahí va, decía recién Tomás al principio, 30 años de docencia, empezaste a los 19 años, desde muy joven ya tenías, ¿o no? Tengo un poco más de... No, pero 30 años de ejercicio de docencia. De docencia, decías, ¿no? Sí, pero empecé como a los 20 largos. Por eso, pero te fuiste a estudiar a la República Argentina. Estudié en Argentina a los 19 años. A los 19 años porque acá no existía había nada, todavía. Y hoy un joven periodista se puede jactar de que
que estudió en la universidad y se graduó. Yo me callaba porque era mal visto en esa época. Claro, en aquellas, en el comienzo de la década de los 90, finales de los 80, quienes íbamos a estudiar nos encontrábamos que de repente terminaban siendo nuestros colegas después, porque no había un nivel académico de docencia como quizá lo hay ahora, ¿no? Sí, es verdad, sí, porque bueno, cuando las universidades empezaron a formar periodistas, los periodistas que enseñaban no tenían estudio específico en eso. Hoy no, hoy casi todos los profesores de periodismo son periodistas que cumplen su tarea, que ejercen su función, pero además son graduados de las universidades. Si tuvieras que elegir uno de los momentos más gratificantes de tu carrera. Es que todos los días son gratificantes, no se me ocurre. A mí me gustaba porque el año pasado dejé de cumplir esa función. En Uruguay las universidades tienen un poco esa norma que después de determinada edad se ve que ya no servimos, no sé cuál es la lógica. En otros países eso sería discriminación. Sí. Pero bueno, tuve que dejar. Pero a mí me gustaba entrar al aula y tener ese intercambio con el estudiante. Yo era muy riguroso, muy exigente. ¿Qué es lo más importante que tiene que aprender un alumno tuyo? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué debe aprender un alumno? Bueno, varias cosas. Uno es eliminar una tendencia que se ha generalizado en el periodismo acá y en todos lados, no solo acá, que es la pereza. Es esa idea de, esta es la noticia, ya está, ya sé cuál es. El facilismo ahí, Sí, ahí está. Eso es una tendencia que se está generalizando. ¿Eso no ha incidido por las redes sociales también? Porque tenemos todo tan fácil. Se da todo por sentado. Sí. Bueno, la otra cosa es que no alcanzan las redes sociales. Que hay que levantar el trasero del asiento e ir a la fuente misma, hablar con levantar la vara, ¿no? Sí. Y salir levantar un el poco. teléfono. La otra es, yo siempre digo que tiene que ser muy curioso, pero también tiene que estar muy atento a la calle, a qué pasa en la calle, qué pasa con la gente. Y yo les digo a mis estudiantes, cuando vienen en el ómnibus, y vienen viajando, escuchen las conversaciones de lo que están sentados enfrente de ustedes. De lo que habla la gente, ¿Qué ¿no? les preocupa? ¿Qué les apasiona? ¿Qué los enoja? ¿Qué los alegra? Porque si no entendemos qué siente nuestro público, no podemos valorar qué es importante cuando vamos a dar una noticia. Y la importancia de la formación, ¿no? Sí. Un periodista tiene que saber un poquitito de todo, ¿verdad? Tiene Tiene una cultura general interesante y tiene que prestarle determinada rigurosidad al tema que le toca, ¿no? Sí. Entonces, ese es un tema que es difícil. Es una tarea linda pero sacrificada también, ¿no? Claro. Es difícil a veces a estudiantes jóvenes hacerles entender de que sin saber nada tenemos que saber de todo, ¿no? Un colega siempre decía que el periodista tiene que tener el grado de información y cultura enorme, como un mar enorme que no se ve la orilla del otro lado, y llanito. Y es verdad, como tenemos que saber de muchas cosas, a veces el periodista no profundiza, bueno. Pero tienen que abarcar un poco lo que es la vida, ¿no? Tomás, este libro ha sido muy gratificante para vos seguramente escribirlo, sí, ¿no? Fue porque además justo termina cuando culmino mi carrera como periodista, es como decir, dejo el aula pero dejo esto en las mesas para que de alguna manera seguir. Y ahora te estás dedicado a analizar y a escribir. Escribir, sí, estoy escribiendo en El País y ya estoy escribiendo otro libro. ¿Podés adelantar algo de eso? Es un poco una hipótesis que tengo sobre qué significó la elección de 2019, ¿no? Para mí significó el fin no del ciclo frentista de gobierno, sino de una época que empezó en el año 83 y que además simbólicamente termina con la renuncia de dos líderes de esa época que estuvieron presencia hasta hoy, que renuncian al Senado, ¿no? ¿Cómo viste ese mensaje? Yo creo que fue un mensaje interesante. Tiene varios aspectos. Uno es qué mayor es la dirigencia política. Y en ese sentido, creo que la llegada de un presidente como Lacalle Pou joven implica un cambio en esa visión que tenemos de los políticos. Todos los partidos ahora están
buscando liderazgos renovación. de otra edad. Absolutamente. Entonces es el fin de, pero también fue interesante el hecho que dos políticos con puntos de vista muy contrapuestos, los dos llegaron a ser presidentes, se van casi el mismo día, ¿no? Juntos, sí, es muy impresionante. Tomás, gracias por venir. Ha sido un gracias placer. a ti, Claudia. Y además, en serio, vos ni te acordás, pero yo fui alumna tuya segura, porque finales de la década de los 80. Sí, ¿no? sí. Vos estabas como docente de la Universidad Católica. En la Universidad Católica. Así que seguro, ahí te teníamos. Divino. Un crack, un maestro, como decía Maggie ahí. ¿Esto me lo autografiás? ¿Cómo no? Y se lo paso a Maggie, porque tiene todos los libros y le falta Bueno, este. Maggie. Y se lo autografía, yo lo leo y después se lo doy a ella. Así que ¿Esta se lo autografía quién? a Magdalena. A Magdalena. Y así nos vamos a la pausa con una. ¿Viste? ¿Eh? Me debes una, ¿eh? Bueno, hacemos la pausa. Qué semanita, ¿eh? Las perlitas de Fernández Insúa después de la pausa.